Buen día, mi nombre es Víctor. Y a continuación te presentaré la investigación llamada Optimización de Layout con recorrido de materiales en campo abierto. Estos son los 4 autores que ayudaron al desarrollo de esta investigación y el contenido desde el abstract hasta las referencias bibliográficas. Empecemos con el abstract. Las empresas de clase mundial buscan minimizar costos de producción y uno de estos costos es distribución de materiales. Se aborda un problema real en una empresa química de manejo de materiales a través de 14 reactores, en donde cada reactor tiene una demanda específica. Se utiliza un patín hidráulico y un montacargas para mover el material entre los reactores, ya que ocasiona costos innecesarios, pues no tiene una ruta explica y no puede satisfacer la demanda requerida de cada reactor al momento de llevar costales de cierto químico y tener que regresar al almacén en constantes veces. Para resolver este caso de estudio, se usa el modelo matemático del TCP adherido a un BRP para crear una ruta a priori que ayude a hacer subrutas usando los métodos de solución del Bragg and Baum y recosimulado. Y ver quién encuentra más rápida la solución, aunque ambos métodos son muy buenos para trabajos de optimización. En la introducción hablaremos de 3 puntos muy importantes, lo que es optimización de layout, modelos matemáticos y métodos de solución. En la introducción, en la parte de la optimización de layout, el autor menciona que para la manipulación de materiales en un layout puede ser con correa, rueda de rodillo, vehículos automatizados, montacargas y patrones hidráulicos. Todo aquello que transporte materiales, siendo máquinas y funciones de materiales. Igual, en la misma introducción, continuamos hablando de la optimización de layout, que también se menciona la importancia de un problema de layout, la minimización de recorridos, el costo de manejo de materiales, el tipo de layout, de una fila, multipisos, de layout de dimensiones fijas y áreas desiguales y de campo abierto. Cabe mencionar que nuestro layout es de campo abierto, ya que las operaciones no tienen un proceso de producción continuo y las operaciones están revueltas por todo el layout. Y por último, en esta última diapositiva de la introducción, hablaremos del modelo matemático. El muy famoso TCP es un conjunto de grafos cuyas aristas son los caminos que se pueden seguir para decir todos los nodos en donde se buscan las rutas y subrutas más cortas para mejorar el recorrido. El famoso del agente viajero. En la introducción, en el tercer punto y último de se va a hablar del método de solución, que son los modelos matemáticos que usaremos para el caso de estudio. Son para proponer sus rutas que permitan la capacidad de traslado de materiales y vehículos que optimicen los mejores costos y recorridos. En el punto 2, hablaremos de lo que es el modelo matemático aplicado para el caso de estudio. El modelo aplicado para el caso de estudio es la búsqueda para minimizar las distancias y se agrega la restricción de la capacidad del vehículo y se puede ver también como un BRP. La primera ecuación, esta de aquí, es la función objetivo, que es minimizar la distancia de recorrido del cliente de I al cliente J. Lo que es la segunda y tercera ecuación indica que todos los clientes deben ser visitados y deben de estar dentro de una ruta. Y la cuarta ecuación indica que no se permiten rutas y el problema puede formularse matemáticamente. En el tercer punto, lo que es el Bragg and Baum, ahora siguen los métodos de solución. Es un árbol de soluciones donde cada rama nos lleva a una posible solución posterior a la actual. Se encarga de detectar en qué ramificación las soluciones dadas ya no están siendo óptimas para podar esa rama del árbol y no continuar malgastando recursos y procesos en caso de que se alejen de la solución óptima. El segundo método de solución propuesto es el recocito simulado.
Es un algoritmo que trabaja imitando el proceso físico, por el cual un sólido es enfriado lentamente hasta que eventualmente su estructura molecular es congelada y esta pasa a una confusión de mínima energía. La versión algorítmica de este proceso inicia con una estimación aleatoria de los valores de las variables de la función de costo. Y dos fuentes principales, fórmulas de recocido simulado, es el enfriamiento y la probabilidad de Boltzmann. La primera ecuación es el enfriamiento y es una cualidad del recocido simulado, ya que la temperatura va disminuyendo gradualmente conforme avanza la simulación. Y la probabilidad de Boltzmann, que cuando un material ha estado en una temperatura constante por un tiempo largo, puede ofrecer otras soluciones, dependiendo del estado, la energía y la temperatura del metal. Puede haber cambios. Ahora, la aplicación. Se generan rutas para optimizar gastos de los recorridos de materiales, ya que no existen recorridos establecidos y se genera de tiempo y dinero y momentos innecesarios de materiales al momento de ir de un reactor a otro y de regresar al almacén. Específicamente se habla lo que es de un layout, el trayecto de materiales de un reactor y los dos vehículos a usar, lo que es el montacargas y el patín hidráulico. Bien, para esto necesitamos una metodología y son 6 puntos a trabajar, lo que es la recolección, análisis, creación, validación, selección e implementación. El primer punto es la recolección y en ella se muestra la ubicación de los reactores químicos para obtener una matriz de distancia. Después sigue la demanda de los reactores para los recorridos de materiales y los reactores son de diferentes tamaños y requieren más cantidad de costales que otros. Otro punto es la capacidad de carga de los vehículos al transportar materiales y se considera como una restricción. Por último, los vehículos para transportar materiales es otra restricción en donde indica la distancia y eficiencia del montacargas del patín hidráulico. En el análisis, se encuentran los datos a tomar y es la capacidad de los 14 reactores y de un almacén para crear una matriz de distancia del diseño de layout de la empresa química de campo abierto y generar una ruta a priori con ayuda de los métodos de solución, que vienen siendo Brachan-Bound y recocido simulado. En la creación de subrutas y distancias, si para cada vehículo que visita un reactor y se queden materiales por la demanda del reactor, se volverá al almacén a recoger más materiales y continuar con la ruta de ruta pendiente y así sucesivamente. En la validación de subrutas es cumplir con los resultados y dejar los recorridos con los métodos propuestos. No comparar, sino ver quién es un poco más, por decirlo rápido, pero ambos son buenos. En la selección, que es directamente elegir el mejor recorrido que minimice el recorrido total de las subrutas de layout de campo abierto. Y por último, la implementación de recorrido en donde se muestra la forma de llevar a cabo los resultados de Brachan-Bound y recocido simulado. Bien, en nuestros datos recolectados, empezaremos a hablar desde la primera imagen, segunda, tercera y cuarta. En la primera imagen, llamada demanda y capacidad de reactores, se observa la banda de costales de los 14 reactores y la capacidad de montacargas de 120 costales y del patinador de 70 costales. Aquí se observa del 1 al 14 reactores, la demanda de cada uno depende del tamaño y la capacidad para llevar costales de montacargas y del patín hidráulico. En la segunda imagen, que dice el layout de reactores de una empresa química, se observa el layout de campo abierto y la ubicación de los reactores y el almacén por colores. En pocas palabras, estos son los reactores y aquí está el almacén. Y los vehículos para transportar materiales tienen que ir por cada uno y regresar al almacén, cada cuando se les acabe el material. Y en la tercera imagen, llamada coordenadas de reactores y almacén, se observan distancias de cada reactor para el uso de los vehículos. Está por coordenadas y la distancia del reactor del almacén hasta el reactor 14. Y por último, la imagen llamada trayecto de materiales de reactores de almacén, para poder obtenerla, se usa la forma de distancia de 2 puntos y así transformarla en una matriz de distancia que se requiere para la siguiente
presentación. Para la matriz de distancia se toma referencia la matriz simétrica, ya mencionada anteriormente, de las cantidades y distancias de los 14 reactores y del almacén. También se muestra que la tabla de costos para cada reactor es diferente por su capacidad de carga. En pocas palabras, entre más grande, pues más caro, y el montacargas por su uso, pues se cobra más, por así decirlo. Y para la ruta a priori, se minimizó las distancias y capacidades de los reactores químicos y se tomó como base el modelo matemático con los métodos de solución ya propuestos. Esta es nuestra ruta a priori. Bien, ahora continuemos hablando del Brachenbaum. Se presenta la ruta marcada seleccionada por el Brachenbaum, la ruta a priori para el recorrido de los vehículos y del almacén, y así generar más subrutas. Y en la siguiente imagen se muestran las subrutas y distancias generadas por la ruta a priori de ambos vehículos, en donde se observan 4 subrutas para el montacargas y 6 subrutas para el patín hidráulico. En el recocido simulado, los parámetros de este algoritmo son de temperatura inicial 100, esta es la primera tabla, 10, 100, 1000 y 10.000, con una temperatura final de 0.01 y 0.01 para las 4. Tal vez si hubiera un cambio de 0.01, una temperatura final diferente, habría un cambio en la distancia y de todo. Y se generó de acuerdo al algoritmo de Metrópolis. Los costos vienen siendo iguales, pero hay distancias variables por tiempos y segundos. Bien, en resultados, se utilizó la ruta del montacargas y el patín hidráulico para trazar la ruta de los recorridos por metros, costos, y se presentan las mejores subrutas de ambos métodos. Podría decirse que se presentan las mejores subrutas de los métodos de solución, y hay una pequeña diferencia en los costos recorridos para transportar materiales. Aquí se toman las mejores subrutas del montacargas y las mejores subrutas del patín hidráulico, con ciertos costos y ciertos metros. Igual se toman las mejores subrutas de la temperatura inicial y de la temperatura inicial de 10, la mejor subruta, y la mejor subruta de la temperatura 100, y así sucesivamente con las otras dos. Se sacó lo mejor de lo mejor. Y como conclusión, cabe destacar que ambos métodos son efectivos, ya que buscan el óptimo local dentro de una función objetivo y minimizar los recorridos en un problema de optimización. Aquí vemos de que es un costo más bajo el Brachenbaum que el recocido simulado. Ambos son buenos, son muy buenos, y pueden servir para cuestiones de manufactura, de lean manufacturing, reducción de costos, movimientos innecesarios y cambios de diseño, especialmente también. Estas son las referencias que facilitaron y nos ayudaron demasiado en esta investigación. Y gracias por darnos la oportunidad y la experiencia de poder presentar esta investigación. Muchas gracias.